Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Hace unas semanas atrás tuvimos una entrevista justamente con Germán porque la CNA alertaba sobre estos riesgos de incumplimientos en la compra de estos motores térmicos que hace SELEC. Estamos viendo los resultados de algo que ustedes vaticinaban. Germán, gracias por estar con nosotros. ¿Le están viendo la cara al gobierno, a los ecuatorianos? ¿Qué podemos pensar de todo esto y también qué expectativas podríamos tener respecto a este examen que tiene que realizar Contraloría? Bienvenido, Germán, lo escuchamos. Saludos cordiales, Verónica. Buenos días a la audiencia, lo propio. En realidad, como usted lo señala bien, alrededor del mes de octubre comenzaron nuestras preocupaciones respecto de lo que significaba y significa la contratación con estas empresas, porque son dos, para que nos provean de motores termoeléctricos. Y entonces primero advertíamos un asunto, decíamos que no sea como en la pandemia del COVID, un mecanismo mediante el cual eh, no se atiendan de manera oportuna los requerimientos de los ciudadanos, sino que sea un instrumento para beneficiar a alguien o a algunos. Era la primera preocupación. Y la segunda comenzó a ser ya respecto de la contratación con estas empresas. Yo quiero poner un antecedente que es muy importante. Para nosotros estos cuestionamientos son cuestionamientos obvios. Nosotros no somos actores políticos, no estamos enfrentando al poder para obtener ventajas electorales. De tal manera que lo que pretendemos es, a nombre de los mandantes y de la ciudadanía y de este país, impedir que los recursos económicos tan pocos que tenemos por tantas circunstancias sean utilizados de manera inadecuada, por falta de previsión, por comportamientos inescrupulosos, o porque, como usted dice bien, nos han tomado el pelo, ¿no? Nos han mirado y avanzan contratos que no deben llevarse adelante. Decíamos y ahora estamos seguros. ¿Qué pasa con Progen? A Progen se le hace una adquisición de alrededor de 49 generadores termoeléctricos. Ellos dicen que han entregado ya algunos, lo hicieron con tardanza, usted lo señaló en la nota, habrán cobrado garantías por aquellas tardanzas. Primera pregunta que tenemos hacia el régimen. Una segunda, eh, que es tal vez la de peso, que es en la que nosotros hemos estado persistiendo, aquella que tiene que ver con las garantías de las empresas que producen estos motores termoeléctricos, es decir, las garantías del fabricante. Esto es fundamental, porque así debe haberse establecido en el contrato. Y Progen no es fabricante de ningún motor termoeléctrico. Ellos hacen repotenciaciones, regeneraciones. El fabricante de estos motores es una empresa norteamericana que se la conoce como la abreviatura de EMD. A ellos hay que pedirles la certificación y la garantía correspondiente de la construcción de los motores y que Progen no juegue a la circunstancia de decir nosotros sí construimos porque hay piezas elementales que las construyen, las reparan, pero eso no es una construcción. Es más, en el mercado internacional, Progen, y eso lo decimos con absoluto conocimiento, no consta como productora de este tipo de motores. Esta es la primera empresa, pero hay una adicional que nos estamos olvidando, que es la empresa Australa. Esta empresa austral, con ella se está haciendo una contratación para que provean de 91 megavatios a través de un número de 47, 48 generadores. Esta es una empresa que se conformó hace 4 o 5 meses en el Uruguay, con un capital de entre 3 y 4 mil dólares, que parece que trae los motores, no se sabe de dónde, si del Líbano, si de algún otro lugar, y lo que estoy diciendo es así, del Líbano o de algún otro lugar, y que debería traer también la certificación, la garantía de los eh, productores de estos motores o de la garantía del fabricante
de la empresa alemana MAN. De tal manera que esta fue la alerta que hizo la comisión. Esta alerta se suma a una declaración pública del ministro Lucre, que es también quien firmó los contratos que yo acabo de señalar. Hay que acordarnos en el tiempo las Claro. responsabilidades. Y nos trajo también la barcaza. Yo recuerdo en un programa de televisión de Una la ciudad de barcaza que además se Guayaquil. conoce que no está generando los megawatts que ha ofrecido, ¿no? Que está generando menos y eso también debería alertarnos de alguna manera, Germán. Desde luego que sí, debía producir 100 megavatios por lo menos, y es un promedio de 60 a 65 diarios, con todas las dificultades. Y esa barcaza llegó al país. Yo recuerdo que me quedé atónito como el periodista que le hacía la pregunta al ministro Luque. ¿Y ustedes ya hicieron el contrato? No, pero está viniendo la barcaza. Sí, está viniendo a su cuenta y riesgo. Bueno, uno ya está pintando canas y ya no se cree esas cosas, pues Verónica, que vengan trayendo una barcaza para ver si le contratan. ¿Qué pasa si no le contrataban? Se retorna con la barcaza. Esto no es traer una botella de agua, pues no, sino traer una cosa como aquella, es una infraestructura colosal. Esto es lo que hemos planteado como preocupaciones centrales, y nos interesa que la Contraloría, se ha oído nuestra opinión, felizmente, haga la investigación del caso, lo haga con propiedad, con los técnicos que deben ser, por último, contratados, porque no se trata de ir a revisar solo papeles. No sé cuánto sepa la Contraloría sobre barcazas y motores termoeléctricos y megavatios. Deberán a buscarse de la gente idónea que pueda ayudarles a trabajar en aquello, para que no sea un paseo solamente por la papelería que pueda presentar o Progen o el ministerio, porque yo creo que la investigación es a las dos entidades. Y yo creo que es hora sobre todo de entender que este es un problema del país y que no puede ser ni manoseado ni manipulado por efectos políticos o electorales. Lastimosamente ocurre a puertas de un proceso de esta naturaleza, y allí la gente comienza a distorsionar lo que debe ser el rol de Contraloría. Pero la Comisión Nacional Anticorrupción hace Contraloría Social, y por lo tanto lo que nos interesa es obtener la verdad independientemente de quién ejerce el poder. Somos totalmente lejanos al poder de turno y cumplimos un rol que es el de Contraloría Social. Así es que por ello hemos levantado nuestra voz sobre este problema que es grave para el Ecuador. Así es, 8:01 conversamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, una entidad que ha alertado hace ya algunas semanas atrás sobre estos contratos y que ahora vemos que están habiendo bastantes problemas. ¿Cómo tomar, Germán, estas declaraciones que hace la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, respecto a que, bueno, Progen primero no ha cumplido, por ejemplo, hablando de Progen, no ha cumplido ni con la fecha de entrega de los equipos eléctricos de los generadores, ni tampoco siendo transparentes en dónde, de su procedencia, dónde fueron fabricados, si en China, en Estados Unidos o dónde? En ese sentido, ¿qué podemos esperar de este contrato con Progen y de los incumplimientos que ha tenido y que ha dado algunas explicaciones que, bueno, no sé si pueden resultar muy creíbles? Le achacaban al huracán Milton después de que había pasado, que ese era el problema de la demora. Después, otros temas logísticos, en fin, pretextos que sí llaman la atención y preocupan. Las declaraciones de la ministra eh, son importantes en el sentido de señalar que coincide con opiniones de muchos de nosotros en el país respecto a que algo raro existe detrás de la entrega de los motores termoeléctricos. Es decir, se suponía que eran originales de la empresa EMD y que Progen los vendía, pero si la ministra está dudando, ¿no? Es decir, la persona que está al frente del tema, es porque ella sabe que o no sabe o desconoce, como ella dice, si son chinos, si son norteamericanos, o son confeccionados en dónde, y esto no hace sino abonar a nuestra preocupación. Me parece bien que la ministra esté y lo haya vuelto público, este tema, en el sentido de demostrar que quieren actuar con transparencia,
Lo que me parece gravísimo es que el contrato no se lo vuelva público para saber los términos reales de esta contratación, porque es un monto muy importante. Y me parece inaudito, sobre todo, la actitud de Progen, porque Progen en las últimas horas ha amenazado al Estado ecuatoriano, ha dicho que si es que quieren rescindir el contrato, tendrán que sufrir las consecuencias en jurisdicciones Claro, internacionales debido a la acción que ellos asumirían. Es decir, una especie de chantaje y de amenaza. Es decir, terrible. si se les ocurre entregar a ellos motores dañados, porque no es el número de motores que lleguen, sino cuántos funcionan, cuántos cumplen estrictamente los elementos técnicos de la contratación, cuántos de ellos demuestran que fueron efectivamente construidos hace poco o que nos digan la verdad. Pero no pueden tampoco llegar al país, dejarnos allí los motores, ponerse bravos y amenazarle al país diciendo, les vamos a enjuiciar. Ese tipo de vendedores no son los que se requiere para el país, no se requieren ese tipo de contratos y menos se requieren que actúen de esa manera absurda, por decirlo menos, porque allí sí tomarle el pelo no solo al gobierno, sino al país en su conjunto. De tal suerte que Contraloría tiene una tarea muy importante, pero insisto, y lo digo de manera pública en esta ocasión, es indispensable que se doten de los instrumentos técnicos necesarios para hacer las evaluaciones contractuales, que no se sienten en un escritorio a revisar papeles, Así es. porque el papel aguanta todo y nos pueden presentar garantías. Se trata de que hagan este estudio, esta auditoría con peritos de calidad que puedan dar cuenta de si estos motores cumplen las normas que fueron previstas en los pliegos contractuales. Lo que sí queda es, por el lado de SELEC, el señalamiento de que actúen multándoles, no entregaron a tiempo, las dudas tienen que ser despejadas a la brevedad y SELEC, así quiero decir algo importante. Esta ISELEC tiene una enorme responsabilidad, pero no solo ahora. Selega ha sido una empresa que desde hace muchísimos años atrás ha venido generándonos dificultades. La Comisión Nacional Anticorrupción puso una nota por escrito en el gobierno de Lenin Moreno, señalándole que allí hay un personaje de apellido, me parece que es Uguillas, creo que se llama, señalando que las cosas las maneja muy mal, porque si se busca personas con responsabilidades, él es una de las personas responsables a lo largo de la historia de Claro. SELEC, ha ocupado funciones públicas permanentes allí, pero no quiero seguir dando otros nombres para no enturbiar las cosas, pero SELEC es responsable de muchísimos años atrás de un manejo inadecuado y irregular, pero que tampoco lo que nosotros decimos signifique que hay que desaparecer a SELEC y entonces poner allí a un grupo privado, porque puede ser parte de una política de privatización también el llevar a situaciones difíciles a las empresas públicas. Lo que nos interesa es transparencia, cuidar los recursos, porque esos recursos nos hacen falta para vivienda, educación, salud, para los requerimientos fundamentales de los ciudadanos. Es decir, se trata también de defender derechos y derechos humanos de nuestros conciudadanos en una actitud de esta naturaleza como la que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción. No es un discurso mediático, menos un discurso de campaña, no trata de afectar a ningún candidato o candidata, trata simplemente de poner en orden las cosas y de afectar, eso sí, a aquellos insolentes que se llevan los recursos del país como que no hubiera ocurrido nada y que pululan en las administraciones públicas por años, por décadas en muchos casos. Bueno, preocupante realmente lo que está pasando. Está en juego cientos de miles de millones de dólares y eso no es poca cosa en medio de una crisis energética que nos tiene a todos complicados. Así que esperamos que pueda salir de estos exámenes especiales que está haciendo Contraloría. Y bueno, estaremos muy atentos. Gracias a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, entidad que ha estado alertando sobre los posibles incumplimientos, que ahora lamentablemente lo estamos viendo respecto a estas contrataciones que ha hecho SELEC en medio de esta crisis energética. Gracias, Germán, por estar con nosotros.
A usted, Verónica, un saludo cordial, buenos días y a los oyentes lo propio. Hasta pronto.